Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. ¿Qué ha pasado con Google? Que el Departamento de Justicia gringo, el DOJ, le está pidiendo a Google o le está exigiendo que venda Chrome y que venda Android. ¿Por qué? ¿Tienen el poder para exigir eso? Sí, porque esto es después de un juicio. O sea, ha habido un juicio de un par de años y una investigación de 3 años. Entonces ya es como 5 años que van en este proceso hasta que al final Google ha sido encontrado culpable. Entonces, para entender esto, vamos a retroceder al lejano año 2018, ¿ya? Antes del 2018 todos éramos felices, usábamos Instagram, usábamos Facebook, WhatsApp, las redes sociales eran para comunicarnos y vivíamos en un mundo de cuento de hadas. Hasta que un día reventó un escándalo, el famoso escándalo de Cambridge Analytica. Es el primer gran escándalo de Facebook. De hecho, a raíz de este escándalo, Facebook cambia su nombre a Meta. No lo cambia automáticamente, pero este fue el inicio de una serie de escándalos sucesivos de Facebook que ensuciaron tanto el nombre de Facebook que tuvo que cambiar su nombre a Meta. Entonces, ¿qué es Cambridge Analytica? Es una agencia de publicidad en Cambridge, en Europa, que había utilizado datos de Facebook, datos de usuarios que en teoría no deberían salir de Facebook, lo cual demostraba que los datos se comercializaban y salían afuera, algo que la gente sospechaba pero no había pruebas. Entonces se demostró que ellos utilizaban datos a los que no deberían tener acceso para manipular personas y para hacer campañas de manipulación, e incluso manipularon las elecciones gringas. Entonces este escándalo fue tan grande que se popularizó, no sé si recuerden esas fechas, pero el hashtag Delete Facebook. Bueno, Facebook sigue vivo, pero ya es una sombra del pasado. Ahorita es como la red social para los viejitos nada más. Pero bueno, empezó la campaña para borrar Facebook. Gente que había trabajado con Mark Zuckerberg habló de que era horrible y que lo desinstalen y tal. Y esto llegó al Congreso. ¿Se acuerdan la famosa entrevista o interrogatorio de Mark Zuckerberg en el Congreso? Ahí está, esta imagen, ¿se acuerdan? Este fue el primer gran interrogatorio a un CEO de una empresa de tecnología. O sea, a partir de acá, si bien ya había sospechas, pero este fue el gran momento en que el gobierno gringo empieza a decir, oigan, creo que las empresas de tecnología tienen demasiado poder y creo que toca empezar a regularlas. Hay casos de este interrogatorio donde un senador le pregunta a Mark Zuckerberg dónde se hospedó, ¿no? ¿Usted sabe dónde me hospedé anoche? Y Mark Zuckerberg dice, senador, no lo sé, pero si Facebook sabe todos los datos, ¿a usted le gustaría que la gente sepa dónde, en qué hotel se ha hospedado? O sea, llegaron a ese punto, ¿no? En ese interrogatorio. Bueno, y en diciembre de ese año, esto es abril 2018, y esto es diciembre. En diciembre de 2018 se interroga a Sundar Pichai, que es el CEO de Alphabet, de Google, la empresa propietaria de Google. Todavía no hay una denuncia, simplemente el Congreso o la Cámara de Representantes los llama para interrogarlos y empezar a investigar, a ver si hay algo sospechoso, a ver cómo manejan los datos, por qué tienen tanto poder, a ver si todo lo que están haciendo es legal. En junio de 2019 es donde empieza la investigación, ¿no? Inicia la investigación contra estas empresas. Contra 4 específicamente. Las 4 son Facebook o Meta, Apple, Amazon y nuestros amigos de Google, que nos tienen reunidos el día de hoy. Allí inicia la investigación. Y al año siguiente, en 2020, seguramente ustedes habrán visto esto, en julio de 2020, en plena pandemia, es el interrogatorio a los CEOs de estas empresas. El interrogatorio a los 4, ¿no? Aquí está, miren. Aquí está Sundar Pichai, Tim Cook y Jeff Bezos. Y esto fue por videollamada y los 4 eran héroes nacionales, ¿no? Me acuerdo mucho el discurso de Jeff Bezos. Yo nací en un pueblito, me esforcé mucho, mis padres trabajaban. O sea, más que responder las preguntas, iban a contar su historia de superación. Parecía esos podcasts, ¿no? Donde dicen que yo me esforcé, yo no tenía que comer y trabajé muy duro. Parecía podcast realmente. Y siguiendo con nuestra línea, octubre del 2020. Inicia la investigación a Google de manera formal. Es la demanda del DOJ, que es el DOJ, el Departamento de Justicia gringo, a Google por monopolio. Miren, hicimos un video en 2020, ya llevamos años siguiendo este tema, no es que nos acabemos de enterar ahorita, ¿no? En
En octubre de 2020, el Departamento de Justicia gringo dice Google es un monopolio, ya tengo todas las pruebas y empieza la fase de investigación. Tiene que pasar un buen tiempo, tenemos que llegar hasta 2023, o sea, 3 años después, para que comience el juicio. En septiembre de 2023 es que inicia el juicio. Y este juicio es una locura porque ahí se demostró algo que se venía diciendo mucho tiempo, pero no era como oficial. Pero acá se demostró, se sacaron correos electrónicos a la luz, se mostraron acuerdos y todo, y se demostró que Google le pagaba una billonada de dinero a Apple para que Google sea su buscador por default dentro de Safari, dentro de los iPhone. Y tú dirás, ¿por qué? Le llegó a pagar hasta $20 mil millones al año. Hay empresas multimillonarias que valen menos que eso. Y eso pagaba Google al año. ¿Por qué pagaba tantísimo dinero a Apple? Por una sencilla razón. Era la manera de decirle a Apple, mira Apple, no desarrolles un buscador, no compitas con nosotros, yo reparto contigo mis ganancias. ¿Qué te parece? Pero a cambio lo único que yo te pido es que me pongas como buscador por default, predeterminado. Cuando la gente se compre un iPhone y busque algo, directamente los va a llevar a Google, ¿no? Cuando abra Safari y busque algo, también los van a llevar directamente a Google. Para la gente que se pregunte por qué Apple nunca desarrolló buscador, porque hay hasta bromas de que no desarrolló un buscador porque no pueden o porque van a vender los resultados por separado y tal. El tema de fondo es que nunca lo desarrollaron porque Microsoft sí desarrolló un buscador, ¿no? Pero ¿por qué Apple no? Hasta Amazon tiene sentido. ¿Por qué no desarrolló un buscador? Porque no es su negocio, ¿no? Su negocio es la venta. Entonces, pues, va por otro lado. ¿Por qué nunca lo hizo? Porque Google le pagaba un billetazo para que no lo haga. De tal manera que así aseguraba que no haya competencia, que nadie se meta y todos felices. Y eso se demostró en el juicio. Google pagaba hasta 20B, no 20M, hasta 20B a Apple. También le pagaba, obviamente, mucho menos dinero, ¿no? Pero también le pagaba a Firefox o a Mozilla, Samsung y otros. Entonces, no es que Firefox diga, ¿qué buscador mis clientes van a querer, mis usuarios, cuando entren a Firefox? Ya sé, van a querer Google, así que lo pongo por default. No. Recibían su billete. Aproximadamente recibía $500 millones al año. No es un delito, ¿no? Es una empresa sin fines de lucro, es una fundación, la Fundación Mozilla. Simplemente están recibiendo y de hecho este dinero era la mayor parte de sus ingresos. Es decir, si Google deja de pasarles ese billete, se muere Mozilla porque se queda sin un enorme porcentaje de sus ingresos. No es delito. Pero del lado de Google se nota la actitud de ellos ir yendo a todos los lugares donde pueden colocar su buscador para que la gente no sepa que hay otros buscadores, ¿no? Van a Samsung, que fue el principal, creo que ya le han quitado el liderazgo, pero por años fue el principal fabricante de teléfonos Android. Entonces van a Samsung y también le meten un billetazo para que Google sea el buscador por default. Seguramente has comprado un Huawei o un Samsung o un Xiaomi o lo que sea, ¿cierto? Y te sale un widget de búsqueda de Google arriba. Entonces ya uno psicológicamente dice, bueno, es el buscador. Lo que no sabías es que Google está pagando un billetazo para que aparezca eso ahí en todas partes. Y eso le permitía a Google, además de ser el líder, le permitía poner los precios que le diera la gana en la publicidad. Porque tú sabes que el negocio de Google es publicidad. Si tú como empresa, tú eres un emprendedor, tienes un negocio, digamos, de zapatos. Tú vendes zapatos. Entonces tú ponías zapatos en AdWords, ¿no? El sistema de publicidad de Google. Ok. Pero no tenías opciones, tenías que aceptar sí o sí los precios de Google. Luego llega el navegador, llega Google Chrome, que llega a dominar totalmente el mercado, porque claro, Internet Explorer era una desgracia. No era tan sorprendente que Google domine el mercado. Estaba Firefox, pero Firefox tuvo un gran problema que nunca se lo pudieron quitar, y es que se volvió pesado. Entonces llega Google Chrome, y es ligero, es rápido, y tú ves a Firefox como un camión pesado y lento, ¿no? Y la gente se empieza a mover a Chrome. Entonces imagínate, tienes a Chrome, tienes a los Android, tienes a los iPhone, o sea, ¿dónde hay opciones? ¿Dónde te escapas? Tú como emprendedor dices, quiero pagar publicidad. Le voy a pagar publicidad al Patito, al DuckDuckGo, le voy a pagar publicidad a Bing. ¿Para qué? Nadie me va a ver. Me toca irme con Google y pagar los precios que Google diga. Eso es lo que se determinó en el juicio. Entonces, noviembre de 2023, es el mismo año, el juicio duró unas 10 semanas, Google es hallado culpable de monopolio. De hecho, voy a leer algunas de las partes
que dice el juez. Después de haber considerado y sopesado cuidadosamente el testimonio de los testigos y las pruebas, el tribunal llega a la siguiente conclusión. Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantener su monopolio. Google ha usado acuerdos anticompetitivos con Apple, Samsung y Mozilla principalmente para evitar que sus rivales ganen terreno y así poder cobrar más en publicidad, gracias a lo cual obtuvo enormes beneficios con ingresos anuales de 175 mil millones de dólares. Un nuevo curso en vivo llegó a EDETIN. Se trata de inteligencia artificial para todos, donde Álvaro Felipe te enseñará a usar la IA en tu vida y tu trabajo, sin importar tu profesión. Si te inscribes ahora, tendrás acceso a un canal exclusivo para resolver dudas y podrás ver las clases grabadas cuando quieras. La primera clase es hoy a las 5 de la tarde y es completamente gratuita. No necesitas conocimientos previos. Inscríbete ahora en ed.team/cursos y no te lo pierdas. Entonces, en noviembre de 2024, el DOJ, el Departamento de Justicia gringo, presenta su propuesta de sanción para Google. Porque el Departamento de Justicia fue quien denunció, quien demandó a Google por monopolio. Entonces ellos vienen y presentan su propuesta. Y su propuesta básicamente es vender Chrome. Número 2, el gobierno vigilará su inversión en inteligencia artificial, la inversión de Google en IA. Número 3, Google debe compartir sus datos. Y número 4, vender Android. Al mes siguiente, miren que ya estamos cerquita, Google presenta su propuesta. Aquí Google presenta su contrapropuesta. Y su contrapropuesta frente a esto, vender Chrome, ¿no? Ellos dicen simplemente, oigan, número 1, vamos a flexibilizar los acuerdos. Es decir, vamos a decirle a Apple, oye Apple, te vamos a pagar menos. No necesariamente Google, el buscador, va a ser el buscador por default en los iPhone, en Safari, ¿no? Igual con Mozilla y tal, o Samsung. No, los usuarios pueden escoger otro, ¿no? Y los acuerdos por publicidad van a ser por un año. Es decir, no a largo plazo. Entonces, llegamos a marzo. Marzo 2025, específicamente 7 de marzo, la semana pasada. Miren, desde 2018 llegamos a marzo 2025. ¿Qué pasa? Que en abril es un segundo juicio dentro del mismo proceso en el cual se va a determinar la sanción. O sea, en abril el juez va a decir, vendan Chrome, vendan Android, no lo vendan. Pero obviamente lo que intentan hacer las partes antes de ese juicio es llegar a un acuerdo. De hecho, como anécdota les cuento algo. En 1998 fue el famoso juicio contra Microsoft. ¿Motivo? Monopolio también. Microsoft obligaba a los fabricantes de PCs que instalen Internet Explorer. Obligatorio, y no se podía desinstalar. Hay una anécdota muy famosa en la que piden que durante el juicio, no me acuerdo si fue a Bill Gates directamente o a otro ejecutivo, pero le piden desinstalar Internet Explorer de una computadora. O sea, les dicen, desinstálelo por favor delante de nosotros, y lo desinstala y la computadora se rompe. O sea, con lo cual se demuestra que ellos tenían tan amarrado Internet Explorer que ni siquiera se podía desinstalar. Este juicio se resolvió en el año 2000. Microsoft es declarado culpable. Y el castigo iba a ser muy similar al de Google. La sentencia era que Microsoft se divide en dos. Por un lado, una empresa que maneje Windows, el sistema operativo, y por otro lado, una empresa que maneje el software, las aplicaciones. Entonces, Internet Explorer, Office y otros productos de Microsoft. Entonces, dividir la empresa en dos es muy duro. Luego de este juicio, es que Microsoft, en lugar de apelar, en el año siguiente, 2001, Microsoft llega a un acuerdo con el DOJ. Y el acuerdo con el DOJ tiene dos partes principalmente. Número 1, no va a obligar a los fabricantes a preinstalar software de Microsoft. Porque antes de esto, si tú no preinstalabas el software que Microsoft te decía, Microsoft te quitaba la licencia de Windows. Y si Microsoft te quitaba la licencia de Windows, a ver cómo vendías tu computadora. Entonces llega con el Departamento de Justicia a un acuerdo y dice, no voy a obligar más. Ese es mi acuerdo. El segundo acuerdo con el Departamento de Justicia fue abrir sus APIs a desarrolladores, porque todo estaba cerrado. Entonces, de esa manera, Microsoft se salva de esta sanción que iba a ser muy, muy dura. Aparte que Microsoft no apeló. Microsoft simplemente dijo, ok, ya fui sancionado, voy a intentar llegar a un acuerdo y listo. Es similar a lo que está intentando hacer Google. Google está diciendo al Departamento de Justicia, oigan, ¿qué tal? Les propongo esto, ¿no? Pero pues
la propuesta de Microsoft fue bastante razonable, ¿no? Ya no voy a obligar a los fabricantes. Y número 2, voy a abrir mis APIs para que haya más competencia. Entonces era razonable. Pero en cambio Google dice, oigan, yo voy a seguir haciendo mis acuerdos, ¿ah? Solamente van a ser más flexibles, pues, ¿no? Van a ser más flexibles y ellos pueden tener otros buscadores por default si ellos quieren, ¿no? Y mis acuerdos van a ser por 1 año, nada más. O sea, prácticamente voy a seguir haciendo lo mismo, pero un poquito menos. Pero voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y la excusa, como siempre, es, Google dice, esta sentencia, la clásica, ¿no? Sofoca la innovación. Es un clásico de las empresas decir esto. Sofoca la innovación. Es lo mismo que dijo Tim Cook cuando la Unión Europea los obligó a poner cables USB-C a los iPhone. No, que sofoca la innovación. O sea, innovación para él era usar un cable de hace 11 años. En Google también dicen, ser el buscador por defecto no está mal porque los usuarios pueden entrar a las opciones y cambiar el navegador por defecto o el buscador por defecto. Sí, claro. A ver, ¿dónde se cambia el buscador por defecto en Safari? Yo no sé, ¿eh? ¿Será en configuración? ¿Dónde diablos estarán metidos? O sea, honestamente, hasta nosotros que nos dedicamos a tecnología, tenemos que escarbar en un laberinto de opciones para llegar a eso. Ahora imagínate una persona que no sabe de tecnología y que apenas está a un nivel usuario. O sea, son excusas que parecen chiste realmente. En abril de 2025, pues es el juicio final. Suena a película, ¿no? Justamente Google se está jugando sus últimas cartas y es el juicio final para que se determine si Google tiene que vender Chrome, tiene que vender Android o tal vez el juez acepta la propuesta de Google de que sus acuerdos se van a flexibilizar y nada más. Posibles escenarios. El más probable es que pierda. Si perdiera, en agosto se dictaría la sentencia. Luego se evalúa todo lo que se ha presentado en el juicio. En agosto se dicta sentencia. Y si Google pierde, que es probable que pierda porque ya perdió en primera instancia, en septiembre Google apelaría. Esa apelación iría hasta 2027. Si pierde Google, vuelve a apelar. En este caso a la Corte Suprema. La Corte Suprema es el nivel más alto. No se puede ir más arriba de la Corte Suprema. Y esto estaría entre 2029 a 2030 resolviéndose. Aún no sabemos qué pasará, si Google perderá, si Google ganará, pero Google lo va a estirar hasta las últimas consecuencias. Así que en teoría, ahorita está en problemas también Amazon, está con una demanda. Apple también está demandado por monopolio, por su sistema tan cerrado que ellos tienen y que impiden a la competencia. Y está bien que los demanden. De hecho, hemos hablado bastante de esto en EDTeam. Facebook también está demandado. O sea, hay una investigación muy grande, ¿no? Pero el primer grande que está cayendo es Google. Entonces, en un plazo mediano, corto, no va a pasar nada, al menos con nosotros como desarrolladores o como usuarios, ¿no? Todo va a seguir siendo como siempre. Como anécdota, les cuento que hubo un juicio entre Google y Oracle, el juicio más grande hasta la fecha en la historia de la tecnología. El juicio consistía en que Oracle acusaba a Google de haberse robado unas APIs de Java para implementarlas en Android. Por eso Google andaba desesperado por buscar una opción a Java y luego se fue con Kotlin, ¿no? Y dejó Java. Pero Google inicialmente usaba Java para el desarrollo Android. Entonces Oracle los acusa de haberse robado unas API. Y Google dijo, no las he robado, las he reescrito. Pero Oracle decía, pero es lo mismo, porque prácticamente es como un copiar-pegar. Tu reescritura es mi misma API. Finalmente ganó Google. Que fue el juicio más grande de la historia de la tecnología. Entonces, 10 años. Y esto comienza en 2020, octubre de 2020. Entonces, pues, probablemente sean otros 10 añazos. Así que a corto plazo quizás no pase nada, pero esto es muy real. Más allá de que 2030 se vea lejano, es muy real. El próximo mes empieza el juicio y muy probablemente declaren sentencia en contra de Google y lo ordenen a vender Chrome. Y eso sí sería un precedente increíble en la historia de la tecnología.